cantidad récord de drones sobre Rusia. Nunca antes habíamos registrado una cantidad tan enorme de UAVs atravesando la región de Briansk, luego la región de Smolensk en dirección a las regiones de Tver, Pskov y Leningrado. Los habitantes de la región de Smolensk informan sobre 5 explosiones brillantes en la terminal petrolera de Lukoil, donde el volumen del parque de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos supera los 10.000 metros cúbicos. Tenemos todo cerrado, Kostya. ¿Y si de repente ahora cae algo sobre Lukoil? Ahora no. Sí, justo sobre Lukoil, mira. El alcalde de Moscú incluso informa sobre el derribo de 9 drones en las afueras de Moscú que volaban directamente hacia la capital. Y en la región de Lugansk se trata de un almacén de municiones donde la detonación fue poderosa y duró mucho tiempo. También en la región de Leningrado hubo disturbios. Los drones llegaron allí. Por esto, el aeropuerto de San Petersburgo suspendió temporalmente sus operaciones. No entiendo, ¿qué sabes tú? Yo realmente ya lo he calculado todo. Pero los habitantes de la región de Leningrado no pudieron dormir durante mucho tiempo, ya que los ataques allí continuaron hasta la mañana. Caray, quería grabar un video, pero ¿dónde está ocurriendo esto? Pues ahí están, joder, unos desgraciados, gente. Por supuesto, los ataques masivos ucranianos contra Rusia no se pueden comparar con los ataques rusos contra las ciudades de Ucrania. Pero al responder a la pregunta de los periodistas, el presidente de Ucrania explicó por qué el Patriot no es la mejor opción contra los drones. Hoy en día, Estados Unidos produce entre 50 y 60 de estos misiles al mes, siendo el principal fabricante en el mundo. Estos misiles alcanzan para un mes, mientras que cada día nos atacan entre 500 y 800 Shaheds. Está claro que el Patriot tampoco es para combatir drones. El costo de un solo misil es de 2 a 3 millones de dólares, mientras que un dron, ya sea Shahed o Geran, cuesta hasta $100,000. Es decir, no se combate esto con ese tipo de armas. Por eso, Ucrania ha creado un sistema de defensa multinivel que solo existe en Ucrania y en el país ocupante. Parte del dron, no importa cómo lo mires, vuela abajo y estos drones pueden ser derribados con métodos bastante económicos. Son balas, es disparar con ametralladoras, es barato, efectivo y bastante confiable. En segundo lugar, tenemos drones interceptores. Según diferentes estimaciones, alrededor de 500 drones rusos ya han sido derribados por nuestros drones interceptores. Además, contamos con aviación ligera, es decir, son avionetas pequeñas con un solo motor. Y por supuesto, lo más importante es la detección. Resulta que no solo Polonia fue víctima de un ataque de drones rusos. Welt también informa sobre la violación del espacio aéreo de Lituania por 2 drones. Estos drones no entraron por casualidad. Fueron observados cuidadosamente desde el lado ruso y desde el lado bielorruso. Cuando entraron, los rusos y los bielorrusos estaban analizando qué radares se activan primero, cuáles no se activaron en absoluto. ¿Por qué motivos? Quizás simplemente estaba averiado, escanearon toda la radiofrecuencia. ¿Qué tan rápido reaccionaron? Los rusos cronometraban el tiempo con precisión. ¿Qué aviones interceptaron? ¿Qué cazas? ¿Qué pilotos? ¿Con qué indicativos? Y en general, ¿qué sistemas de seguridad existen en dirección a los objetos más clave e importantes en el territorio de la República de Polonia? Es decir, ¿todo esto es inteligencia? Sin embargo, la OTAN está preparando medidas defensivas en respuesta a la incursión de drones rusos en Polonia. También se espera una respuesta política, pero no están del todo seguros de que eso ayude mucho. Sé que los polacos vinieron a Ucrania para aprender de nuestra experiencia sobre cómo derribar estos drones. No levantar inmediatamente la aviación, que cuesta $1,5 millones, para derribar de nuevo ese dron de peluche hecho de cartón con un misil. Ahora compartiremos con los polacos, luego ellos se lo contarán a los suyos, construirán su propio sistema y, siguiendo su ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia y Alemania harán exactamente lo mismo. Creo que estas son las medidas. Por ahora, lo que pueden hacer es asignar más dinero para algún tipo de instalaciones de radar, algún tipo de sensores. En una exposición de tecnología en Londres se vio un vehículo blindado con un mortero autopropulsado, pero lo interesante es que en él está representada la bandera de 3 países y una de ellas es la de Ucrania.
pero ¿podría esto significar la posibilidad de que este equipo sea suministrado para la defensa ucraniana o no? Tal vez parte de este vehículo blindado se fabricó en Ucrania, es posible. Y por eso pintaron 3 banderas. Sin embargo, hay información de que los alemanes han clasificado la lista de su nueva ayuda militar a Ucrania. Es posible que el suministro de equipos realmente esté en fase de discusión. Pero la propia lista sigue sin hacerse pública. La cuestión es que, mientras Occidente decide cómo entregar a Ucrania un nuevo sistema de defensa antiaérea, Ucrania, me parece, está destruyendo metódica y correctamente la industria petrolera rusa. Aquí tenéis un ejemplo, por favor. En mi opinión es sencillamente maravilloso. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha atacado el mayor puerto de carga de petróleo ruso, situado ya en el Mar Báltico, una región completamente diferente a la que es el destino final del sistema de oleoductos del Báltico. Roman Sviatan se une a nuestra transmisión. Experto militar, ahora hablaremos con él de todas estas llegadas y de hecho de sus éxitos y perspectivas. Roman Grigorievich, me alegra verlo. Hola. Se trata de que tras los ataques con drones se desataron incendios, la carga de petróleo se ha suspendido y las pérdidas presupuestarias diarias aproximadas de Rusia por la interrupción de las exportaciones podrían alcanzar hasta 41 millones de dólares. Primorsk es un centro clave para la carga de la flota en la sombra, con la que Rusia elude las sanciones internacionales. A usted, como experto militar. Hola, saludos. ¿Objetivos de este tipo son algo nuevo, en mi opinión, en los últimos meses? Hemos estado hablando de esto durante varios meses. Las mejores sanciones son las sanciones de Maliuk, Budanov y ahora también de Madiar. Es decir, se trata de la Dirección Principal de Inteligencia, el Servicio de Seguridad de Ucrania y las fuerzas de sistemas no tripulados. Y también las fuerzas de operaciones especiales que igualmente llevan a cabo este tipo de misiones en la retaguardia profunda. La destrucción de la industria petrolera y gasífera de Rusia. Esa es la tarea principal que ahora debemos asumir para cumplir con el objetivo más amplio de desmantelar la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque sin el colapso del Imperio Ruso, sin la destrucción de esa prisión de pueblos, no se podrá expulsar completamente al ejército ruso de Ucrania. Sí se pueden destruir los objetivos militares rusos en Crimea, porque prácticamente es un caldero operativo y geográfico ya preparado, y no tienen a dónde ir allí, y en principio, con medios de ataque de largo alcance, se puede resolver esta cuestión. En medio año, con una cantidad suficiente de drones y misiles, en principio se puede eliminar al ejército ruso en Crimea. Se puede cortar el corredor terrestre, en principio, utilizando, por ejemplo, al menos un par de brigadas de aviación para realizar misiones de combate desde el aire a 80 kilómetros. En principio es un trabajo nuevamente de varios meses con una cantidad suficiente de armamento, pero no se podrá expulsar al ejército ruso del Donbass mientras el Imperio Ruso, en la forma en que existe actualmente, siga apoyando a ese ejército, porque detrás del Donbass hay 7,000 kilómetros de retaguardia. Por eso, para liberar completamente nuestro país y llegar a la frontera, primero tenemos que desmantelar el Imperio Ruso, la Federación Rusa, y luego, naturalmente, cumplir todas las tareas para expulsar al ejército ruso, o al menos destruirlo en el Donbass. Se puede desintegrar Rusia, igual que se permitió la disolución de la Unión Soviética, y la Unión era más poderosa que Rusia. También se puede, ejerciendo presión sobre el flujo de la industria petrolera y gasífera rusa, sobre los llamados petrodólares, reducirlo a cero. Es decir, esta posibilidad está aquí. Lo que vemos ahora son precisamente esas etapas de destrucción de la industria petrolera y gasífera rusa en las que están involucrados todos nuestros servicios especiales que ya hemos mencionado. Y por ejemplo, Primorsk es uno de los puertos del mismo nivel que el puerto de Novorossiysk, solo que el puerto de Novorossiysk principalmente transporta petróleo y productos petroleros a Kazajistán y algunas refinerías rusas están involucradas en esto. El puerto de Tuapse, entre otros, también tiene su propio puerto cerca de Novorossiysk, no muy lejos. Y en el norte, en la zona de San Petersburgo, hay 2 puertos que exportan productos petroleros y condensado de gas. Uno de ellos es Ust-Luga, al sur de San Petersburgo, y al norte está Primorsk. Ya han llegado varias veces hasta Ust-Luga nuevamente los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania. Y de nuevo, el SBU también ha actuado en Primorsk.
Bien hecho, chicos, es decir, asumieron el vector norte. Tienen una cantidad suficiente de drones, probablemente cuentan con sistemas completos de designación de objetivos, porque sin reconocimiento, sin información previa, sin corrección, sin cumplir las tareas de combate y sobre todo sin confirmación, ya que es imprescindible tener medios de control operativo para descifrar, observar dónde impactaron y cómo mejorar los siguientes ataques. Naturalmente, el servicio de seguridad no puede funcionar sin estos mecanismos. Y lo que empezaron, por cierto, lo empezaron en paralelo. Empezaron con el transbordo de petróleo directamente, aunque antes fueron atacadas varias otras estaciones de bombeo de petróleo de la misma BTS. BTS-1, BTS-2, este es el llamado sistema de transporte voltiano. Es un sistema de tuberías de oleoductos y poliductos que bombea este petróleo y el transbordo de gas, ambos, por lo que se trata de un enfoque integral y se puede ver precisamente un enfoque integral y sistemático para destruir este complejo, al menos el complejo del norte, por parte de los servicios de seguridad de Ucrania. Es decir, es como un servicio de Dios, yo lo llamaría así, que se ocupa de estas cuestiones, sumando al conjunto general el problema del transbordo de petróleo ruso. Román Grigorievich, quiero discutir con usted también las consecuencias del ataque con drones a Polonia. ¿En qué contexto? Ahora, en la Unión Europea y en la OTAN están tratando de evaluar en general su reacción, si supuestamente fue exitosa o no lo fue, y aquí hay diferentes opiniones porque de los 19 drones, según los datos polacos, se derribaron al menos 3, es decir, un 16 a 17%, mientras que en Ucrania derriban casi de medio millar, más de 400, o sea, coeficientes y niveles de eficacia absolutamente diferentes. Y Mark Rutte, entre otros, dice que es imposible levantar un F-35 para interceptar cada uno de estos ataques con drones vacíos, porque incluso con estos derribos, los esfuerzos que se han invertido con semejante nivel de esfuerzo, no se puede hablar en serio de llevar a cabo operaciones militares. ¿Y usted cómo lo evalúa? ¿Fue esto realmente una muestra de pánico, el hecho de que levantaran varios cazas para derribar drones rusos vacíos? ¿O la OTAN tiene realmente los recursos para derribar este tipo de objetos? Eso es de niños, todo eso. El caso es que 2 decenas de aerotelis, como los llaman, que entraron en el espacio aéreo nacional de manera deliberada, en el espacio aéreo del país, en realidad deberían haber provocado una respuesta, al menos un ataque a los lugares donde se producen, en el Abuga y en Izhevsk. ¿Cómo cree usted que debería actuar Rutte en este caso? Simplemente dar la orden o al menos tomar la decisión de atacar precisamente esas 2 fábricas que producen estos drones. Los mecanismos, bueno, al menos un par de docenas los tiene la OTAN para alcanzar el Abuga y llegar hasta los aerotelis. Desde los mismos Patriots hasta misiles balísticos, hay simplemente una cantidad increíble de mecanismos, así que eso es lo que había que hacer. Y que hayan desplegado el F-35 es como clavar clavos con un microscopio. Bueno, se puede hacer, claro que se puede, pero usar un microscopio como martillo sale bastante caro. De la misma manera, es demasiado costoso usar un F-35 para destruir esos mismos drones. Es decir, la reacción es inadecuada, al menos por ahora, claramente inadecuada. Me refiero a que, a nivel global, no existe una respuesta adecuada. Y si ya bajamos al tema específico, pues hace mucho tiempo que se debería haber desplegado una defensa antiaérea frontal adecuada. Una defensa antiaérea frontal a lo largo de las líneas fronterizas desde Bielorrusia. Estaba claro que, si se avecinaban ejercicios, definitivamente habría provocaciones. Es decir, estas provocaciones simplemente empezaron un poco antes de lo previsto. Hay muchas preguntas sobre por qué se cubre el ataque a Doha, a Qatar, a Israel, y se cubre el ataque de Rusia a nuestro asentamiento, donde murieron una veintena de nuestros pensionistas. Por alguna razón este ataque comenzó antes de lo necesario, fue simplemente una cobertura informativa. Si fue para una u otra opción, esa es otra cuestión. Pero el hecho de que debían, digamos, llevar a cabo una provocación de este tipo estaba claro según sus objetivos. En principio, estas tareas se establecieron antes de estos ejercicios, que en breve tendrán lugar en el territorio de Bielorrusia y que durarán varios días de esta manera. Es decir, se podía haber preparado, desplegado aquí, solicitado algunos mecanismos. Además, ya estaba claro que habría provocaciones de imitación. ¿De dónde? El año pasado y el anterior los helicópteros entraron en el territorio. Entraron durante los ejercicios, durante la realización de ciertos ejercicios de mando y Estado Mayor. Recientemente, hace unos días, uno de los nuestros entró en el territorio de Estonia
También son provocaciones en estado puro. 14 o 4 minutos observaron la reacción de la OTAN. Es decir, todo esto es una especie de prueba, por así decirlo. Solo había que estar preparado para ello. Se les preguntó a nuestros especialistas cómo organizar una defensa antiaérea frontal para repeler, por ejemplo, este tipo de situaciones. Así que ni siquiera habría sido necesario desplegar los F-35. O sea, aquí, por así decirlo, se les adelantaron un poco. Es decir, se crearon un problema serio ellos mismos, me refiero a que perdieron tanto misiles como ciertos recursos aéreos. O sea, gastaron demasiado dinero cuando se podía haber hecho lo mismo mucho más barato. Aquí 40,000 se desplegaron a lo largo de la línea de Bielorrusia. Eso simplemente había que hacerlo antes, a partir de esas 40,000 tropas. Y es suficiente para cubrir varios cientos de kilómetros en la frontera polaco-bielorrusa, precisamente con sistemas de defensa antiaérea. Es decir, es suficiente, solo hacía falta entrenarse. Nosotros no estamos en contra, siempre lo hemos propuesto, no hay problema, enseñaremos. Vamos, al menos ahora enseñaremos. Creo que este tipo de provocación ya, bueno, los rusos tendrán miedo de llevarla a cabo, especialmente con medios aéreos de ataque, si logran desplegar sistemas de defensa antiaérea a lo largo de la línea del frente. Eso por un lado, esa es una opción si se trata de cuestiones tácticas no globales, decisiones tácticas. Y la segunda opción sería cerrar también parte del espacio aéreo en Ucrania. Llevamos proponiendo eso desde hace 4 años. Protejan a los países de la OTAN, protejan el espacio aéreo en esa misma zona, sobre nuestro territorio. Proponemos, tomen 100, 150, 200 kilómetros para ustedes. Para nosotros, la opción óptima sería que tomaran toda la orilla derecha, toda la Ucrania occidental bajo control, crear allí una determinada zona de exclusión aérea para que no vuele nada hasta el final. Es decir, una zona de exclusión aérea, derribar todo lo que se mueva en el aire sin problema. Arréglenselas. Nosotros ya nos habríamos trasladado al centro de Ucrania, a la orilla izquierda, y habríamos aumentado la densidad de nuestras tropas allí. Es decir, al aumentar la densidad de nuestras defensas a lo largo de la línea del frente, me refiero a aumentar la densidad de la defensa frontal, habríamos creado prácticamente una barrera insuperable para los drones rusos que podrían llegar hasta Polonia. Simplemente eso es irreal. Después habría que hablar con Bielorrusia. La conversación sería mucho más dura. Si algo vuela desde Bielorrusia, lo derribamos sobre Bielorrusia. Si vuelve a volar algo más, apagamos toda la economía bielorrusa como si fuera la luz en un baño público. No es difícil hacerlo y nosotros incluso podríamos ayudar en ese caso. Es decir, hay que actuar un poco más duro con esta horda oriental. De otra manera no lo entienden. Solo entienden una bofetada en la cara con el pie. No hay otra forma. Simplemente no les llega al cerebro. Román Grigorievich, quiero preguntarle otra cosa. Hoy comenzaron los ejercicios en Bielorrusia, se llaman Zapad 2025. Hoy se pudieron ver en los canales de Telegram imágenes de cómo los guardias fronterizos polacos primero colocan alambre de púas y luego aparecen los dientes de dragón justo en la frontera. Todo esto frente a los autobuses que debían circular desde Bielorrusia ya en dirección a la Unión Europea. ¿Cómo ve en general estos ejercicios que están teniendo lugar ahora en Bielorrusia? Le recuerdo a nuestra audiencia, 600 unidades de equipo militar, 30,000 militares participan en este evento. ¿Qué le parece la reacción de Occidente? Y esto que incluso ahora vemos en las pantallas, ¿qué es? ¿Es más bien un gesto político o tiene algún respaldo militar? ¿De verdad en Occidente están convencidos de que ahora, a través de esta frontera, pueden irrumpir algunos tanques, Dios no lo quiera? Cuéntenos su opinión sobre lo que ve. Bueno, ya lo dije, es un jardín de infancia. Por ahora, esto es un jardín de infancia. Si realmente quieren bloquear alguna dirección concreta, entonces hace falta una construcción fortificada completa. Es decir, empiezan con franjas de seguridad, los llamados campos de minas, que a veces tienen kilómetros de profundidad. Luego vienen las fortificaciones, según la ubicación de las alturas, es decir, de las depresiones, dependiendo de los obstáculos geográficos. Es todo un proceso, y esto, por ahora, parece más una exhibición, como ya dije, un jardín de infancia, pero nada más. Si quisieran irrumpir, lo harían, simplemente no tienen con qué irrumpir. Pero en esta etapa, ¿qué son 30,000? Bueno, no es mucho, como máximo 2 cuerpos y bueno, divisiones, las que quieras. No es una unidad de combate capaz de cumplir una tarea a nivel operativo táctico, es decir, no es una unidad de combate en sentido estricto. Para ejercicios, sí, 5,000 rusos, 25,000 bielorrusos, esos 5,000 rusos les enseñarán a los bielorrusos cómo meter en bolsas a los soldados ya destrozados. No más que eso, no están capacitados para nada más.
Pero para una provocación, sí, esa posibilidad existe, especialmente para un plan de desinformación, ya lo he mencionado, es decir, lo que pueden hacer en el marco de las tareas de estos ejercicios, eso es llevar a cabo algunas provocaciones de desinformación más. Aviones, helicópteros, además, atribuyéndolo a los llamados incidentes fronterizos, existe tal práctica a nivel mundial. Un incidente fronterizo durante la realización, por ejemplo, de esas mismas tareas, especialmente si marcan zonas rojas cerca de la línea fronteriza. Pueden, sí, por supuesto. Naturalmente, nadie los va a derribar allí si entran a cierta distancia o profundidad. Y eso se considerará precisamente como tal acción, como un incidente fronterizo, nada más. Por ahora esto puede ser solo una demostración, pero a alguien le interesa lanzar información sobre la preparación del ejército polaco para algo. Bueno, por ahora todo esto es solo una demostración, pero, por ejemplo, bloquear los pasos fronterizos, hacerlo de manera muy correcta y competente, detener el tráfico de mercancías chinas hacia Europa, eso sí es prácticamente la llamada segunda ruta de la seda, que va desde China, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, hasta Europa. Es decir, ese sí es un tema serio, y desde este punto de vista, esas sí serían acciones correctas. Es decir, todo esto es más bien una especie de alboroto geopolítico e informativo para mostrarle algo a China. Hasta China, aquí ya todo se detendrá. Lo principal es que no lo dejen pasar, que no abran ese grifo del tráfico, que lo detengan y no dejen pasar nada. Está claro que esos camiones ya no van a intentar pasar a la fuerza como un ejército. Se quedarán ahí 1 o 2 meses, todo eso chino se pudre. Toda esa basura china la traerán de vuelta si es que aquí alguien la acepta. Una jugada así no estaría mal, y entonces, en ese caso, tal alboroto informativo tiene sentido. Es decir, debe existir. O sea, hay que entender el objetivo. No hay absolutamente ninguna tarea militar en esto, o mejor dicho, ningún contenido militar. Gracias a usted, Román Grigorievich. Solo quiero decir, para concluir, continuando con sus palabras, que los drones rusos que amenazan el territorio de la OTAN deben ser derribados directamente sobre Ucrania. Y además es necesario destruir las capacidades de producción rusas dentro de la propia Rusia. Así lo declaró literalmente en los últimos minutos el jefe del Comité de Defensa del Bundestag. Es decir, alguien lo entiende, pero nos gustaría que los jugadores clave también lo comprendieran. Eso es una formalidad, disculpe que lo agregue, es una formalidad. La guerra es matemática. Quien entiende de operaciones militares, por supuesto, puede descomponerlo todo en fórmulas, y por cierto, como pueden ver, prácticamente empiezan a decir lo mismo que nosotros, incluso los europeos. Muchísimas gracias. Roman Sbetan, experto militar, estuvo al aire en Ucrania hoy. Hasta luego.